Les habla Gabriel Borges para la materia de comportamiento político, unidad número 3, estructura demográfica de Venezuela y el perfil del migrante. Para hacer esta introducción creo que es muy importante tomar las ideas de Guillermo García Ponce en Ideas de comportamiento político de la clase media. ¿Por qué? Porque refleja algo que también lo podemos ver en el material de la aula virtual del informe de la UNICEF 2005, que es que Venezuela en un 80-85% es una sociedad urbana, urbanizada. Una sociedad que muestra patrones de estructuración basado en el comercio y el servicio, porque son las actividades en Venezuela que más emplean personas. De hecho, datos que podemos ver en este mismo libro que ya les he mencionado sobre el Instituto Nacional de Estadística hablaban que para el 2005 aproximadamente unos 11 millones de personas eran clase media y se consideraban clase media porque trabajaban bajo modalidades que la clase media tradicionalmente opera, es decir, a través del ejercicio de carreras universitarias, carreras profesionales, a través de oficios técnicos, a través del comercio y servicio en la pequeña y mediana empresa o a través de labores administrativas en las grandes empresas. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a explicar esto, dando a entender que también, como muestran las encuestas en COVID a lo largo de los años, el mayor empleador de Venezuela es la pequeña y mediana empresa. Empresas sobre todo entre 20 y 100 trabajadores, que no son grandes multinacionales o no tienen presencia en todos los estados como Polar, son las que más proveen al venezolano de empleo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, cuando nosotros vemos este estudio que hizo Orlando Albornoz, que es sobre juventud, educación y reproducción social en Venezuela, nos damos cuenta que existe una tendencia de incluso las clases más pobres, de lo que pudiéramos llamar la clase obrera, de relacionarse y hacer simbiosis con la idea de la clase media, porque ellos son sus mayores empleadores. Entonces, el flujo migratorio que empezó en los años 2014, pero que empieza a tener un clima en el 2019, ha arrojado datos muy interesantes que van de la mano con esta estructura demográfica que antes teníamos. Como muestra la encuesta, el estudio que hizo el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática en Perú en el 2017, que también coinciden con el estudio que hace la UCAD de la mano con ACNUR en la frontera terrestre, el 70% de los migrantes que han llegado a Perú y que han llegado a América Latina, entre un 60 y 70% varía por país, vienen con un oficio o bien sea de carrera universitaria o bien sea administrativo o comercio y servicio o técnico. Es decir, vienen de lo que son o la antigua clase media o la clase obrera que era empleada por la clase media y hacía simbiosis en las ideas. La migración venezolana, que tal vez puede marcar un punto y aparte, es la que se fue para los países desarrollados, que empezó a irse en el 2011, 2012, cuando la crisis aún no estaba tan fuerte, porque es una migración más de clase media alta y ricos. ¿Esto tiene repercusiones en el país? Sí, porque si la mayoría de las personas, si el grupo etario que más se moviliza es personas entre 15 y 39 años, y la mayoría vienen de las clases medias, que es donde se operan los mayores empleadores del país, y vienen de oficios técnicos que tradicionalmente son empleados por la clase media, queda un vacío, el país queda frágil porque la estructura trabajadora y la estructura de reproducción e inserción social queda vacío, entonces quedamos con un país con mano de obra no cualificada y con una estructura etaria que depende de los ingresos del exterior.